El lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta ya en los albores del mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. Vamos a preparar un arroz y voy a hacer hoy un arroz, a mí me gustaría llamarlo un arroz gracioso, pero gracioso porque lleva un ingrediente que es la gratitud por, ya les lo dije el otro día, por las tantas y tantas personas que han venido en este mes de agosto y que aún hay apuntadas para estos días próximos, de gente que viene pues con ilusión por conocer Santo Espíritu, por conocer a los frailes de Santo Espíritu, la cocina de Santo Espíritu, por probar los platos de Fray Ángel. Y este arroz va a tener, muchos de los ingredientes que va a tener son cosas que han ido trayendo la gente que ha ido viniendo a conocer Santo Espíritu y a conocer a los frailes. Pero bueno, lo de arroz gracioso es una forma de entender. El arroz es un arroz de lomo y chacina, un arroz de lomo y chacina. ¿Y por qué tiene esos ingredientes? Tiene lomo y tiene chacinas de cerdos varias, chacinas varias de cerdo. Os presento los ingredientes. Mirad, tiene el arroz, que lo tenéis aquí, el lomo, aquí una chistorra o chorizo, panceta y luego para la base del sofrito, cebolla, pimiento, ajo, tomate y para aromatizar el pimentón y unas hebras de azafrán. El arroz es de Cullera, arroz de Cullera. Es el arroz señorial, es la marca del arroz, y aquí veis Albufera, que no es porque esté en la Albufera, sino porque la variedad de arroz es la variedad Albufera. Aquí tengo, que no lo voy a utilizar en la receta, pero sí se lo quiero presentar, de Reus. Vinieron dos matrimonios y nos trajeron esto que es muy propio de allá, que es una crema de almendras, almendrina. Está hecha con almendras para juntar con el agua y hacer una leche de almendras o para utilizar en los dulces. Y esta chistorra también vino de Navarra, nos la trajo una familia que vino de Navarra. Luego después nos visitó otro matrimonio de Navarra. Fernando, saludos, guardamos buen recuerdo de ti. Y muchas más personas que han ido goteando en este mes de agosto a nuestra hospedería. La verdad es que qué menos que mostrar por parte de la fraternidad franciscana gratitud a todos los que han venido, porque nos han hecho sentir bien y imagino que ellos también se han sentido bien. Vamos con la faena, vamos a hacer la paella, y para la paella he abierto este paellero, que quizás sea una cosa que no hay en las cocinas fuera de aquí, de la Comunidad Valenciana. Es una zona especial para cocinar las paellas. Las paellas, ven, son recipientes grandes. Esta no es la más grande que tengo, esta es para 10 raciones. Las hay de más raciones, más grandes. Necesitan un espacio grande. Pues esta, la paella, que fuera de Valencia le dicen paellera, pero no. La paellera es la señora que hace las paellas y el paellero, el señor que hace las paellas o el lugar donde se hacen las paellas. El recipiente se llama paella, así, a secas. Bien, pues vamos allá con nuestra receta. Aceite de oliva. Para hacer las paellas lo normal es cubrir la parte central de la paella. Yo voy a utilizar menos. Para una paella normal habría que utilizar un poquito más. El aceite llegará más o menos hasta aquí. Pero como los ingredientes que voy a utilizar tienen ya su propia grasa, pues me voy a prevenir de utilizar demasiado aceite. Enciendo la paella
Tiene varios fuegos. Y lo primero que voy a hacer es darle una vuelta al lomo. Para cocinar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la condición de cada uno de los elementos y la dinámica y el funcionamiento de cada uno de los elementos. El lomo es una carne con poco veteada de grasa y que tiende a secarse mucho si abusamos del tiempo de cocción. Por eso lo voy a hacer al principio y lo voy a retirar. Y lo tendré retirado hasta el último momento, hasta el momento en el que eche el arroz y lo colocaré por encima. Algo así como se hace con las gambas o con los langostinos o con los gambones cuando se hace una paella de marisco. Se les da una vueltecita, se deja que suelten su sabor, se retiran y luego se añaden al final. Pues con el lomo vamos a hacer lo mismo. Un poquito de sal y lo añadimos aquí. Yo creo que ya estará caliente. La retiro. Ya digo que simplemente lo voy a marcar, es decir, que pierda el tono ese a carne que tiene y poco más, ¿eh? Cocinar en paella, la verdad es que es un gusto por el espacio que tienes, que te permite mover con libertad todos los elementos que vas poniendo. El lomo, ven el color que va tomando el fondo de la paella, un color parduzco, es fruto de los líquidos que va soltando el lomo, que se van caramelizando, ven, en el fondo de la sartén. Ese es el sabor que nos interesa. Bien, pues dicho y hecho. Dicho y hecho. El lomo para afuera. Voy a bajar el fuego, que no se me arrebate la sartén, incluso lo voy a apagar por si tardo en el siguiente paso. El cuidado de nuestra cacharrería, de nuestras sartenes, es muy importante. Una sartén que tenemos así en seco, que no tiene líquidos, este hierro, si lo llevamos a una temperatura muy alta, podemos hacer que el hierro pierda su templanza o pierda su temple, y entonces es cuando estropeamos nuestra cacharrería y nuestras sartenes, porque al perder el temple pierden todas sus cualidades. Por eso es importante controlar mucho el fuego. Ven que como iba a tardar en poner los siguientes ingredientes, pues simplemente lo apago y lo volveré a encender, que no es ningún problema. Ven, se nos ha quedado seca de aceite. Pues sin problema añadimos un poquito más de aceite. Porque ya digo, como lo vamos a utilizar otras grasas, tenemos que tener cuidado. Vuelvo a encender la paella y vamos con la cebolla. Ya la cebolla se encargará de ir extrayendo todos esos jugos que se han quedado adheridos en el fondo de la paella. Ven lo que les digo, la maravilla de cocinar en una paella. Desde luego, los valencianos
han sabido, han sabido tener un buen sistema para cocinar. El lomo llevaba su sal, pero la cebolla necesita su propio aporte de sal, que además, ya se lo he dicho en alguna otra ocasión, le ayuda a resudar sus jugos. Se me olvidó el ajo, no es problema, lo añadimos. Lo hubiéramos puesto al principio mejor. Y añadimos el pimiento. Bueno, pues ahora sí que me van a dejar unos minutos para que yo sofría bien toda esta verdura y cuando la tenga en su punto volvemos. ¿Veis? Ya está sofrita y la paella nos ofrece la posibilidad, la amplitud que tenemos en las paellas, nos ofrece la posibilidad de retirar a la parte de fuera de la paella que no tiene tanto calor nuestra verdura, dejar un hueco en medio y en ese hueco vamos a poner lo siguiente, que es la panceta. He dejado aquí un trocito sin cortar para que veáis qué es la panceta. Y voy a poner esta que tengo aquí. Ven que en el fondo de la paella hay muy poca grasa, pero ya verán que esto, la panceta y después el chorizo, la chistorra, van a ir aportando su grasa. Nosotros estamos pendientes. Si vemos que hay necesidad de aceite, siempre hay tiempo de añadírselo. Tengo ilusión por nombrar y recordar en este vídeo, porque mañana es San Ramón y ustedes no sé si saben que mi segundo nombre es Ramón. Soy Ángel Ramón. Ángel por mi abuelo materno y Ramón por mi abuelo paterno. Y le tengo cariño a los dos nombres, aunque se utiliza más el primero, Ángel, pero también soy Ramón. Y como mañana es San Ramón, me gustaría de ofrecer o recordar en este vídeo a mi abuelo Ramón, de Corral de Calatrava. Los que me ven en Corral de Calatrava, sobre todo si son personas ya de edad, pues tienen en el recuerdo a Ramón el droguero. Persona muy querida, por lo que tengo oído, persona muy querida en mi pueblo, por todas las gentes de mi pueblo. Y que tengo el orgullo de que la gente me dice parecerme a mi abuelo Ramón, lo cual me llena de satisfacción y de orgullo. Pues sí, San Ramón. Le llamaban Nonato, o le llaman Nonato, Ramón Nonato, porque dicen que nació, su madre había fallecido en el parto y no nació de forma, digamos, natural. Por eso le llaman Ramón Nonato. Pidió a su padre entrar en la Orden de la Merced, que estaba recién fundada, aquí al lado, en Barcelona, porque él era catalán, él era de Barcelona. Y entró en la Orden de la Merced y destacó tanto que pronto recibió oficios de gobierno. Y saben ustedes que la Orden de la Merced se dedicaba a la redención de cautivos, es decir, a ir a tierras musulmanas y rescatar a los cristianos que allí estaban presos. Y así hizo, marchó a Argel, a rescatar cristianos que allí andaban cautivos, con una suma de dinero que había recaudado en los reinos cristianos para ir rescatando a los cautivos. Y ya que estaba allí, en Argelia, pues se dedicaba no solamente a redimir cautivos, sino a predicar, cosa que ponía nerviosos
a los emires o califas o como se llamara de que habían por allí. De tal forma que dice la tradición o las historias sobre San Ramón que tan harto estaban los musulmanes de que se dedicara a predicar que le hicieron un agujero en los labios y se los cerraron con un candado. ¿Qué os parece? Al final acabó él cautivo y lo tuvieron que rescatar y lo rescataron. Volvió a las Españas y el Papa lo nombró cardenal, nada más y nada menos. Vamos con la chistorra. Podéis utilizar cualquier tipo de chorizo. Yo voy a utilizar esta chistorra maravillosa que procede del lugar de las chistorras, de Navarra. En cuanto a las cantidades, yo más o menos calculo, aquí voy a hacer arroz para 10 personas. Yo calculo que le toque más o menos 2 trocitos de lomo y 2 trocitos de chistorra cada uno. El chorizo, la chistorra, es mucho más delicado que la panceta, es decir, se fríe mucho más rápido. Entonces hay que tener cuidado de no freírlo demasiado, porque ya saben que el pimentón que lleva la chistorra o el chorizo, cuando se quema, suele ser algo tóxico, por eso no repite tanto el chorizo. Y hay que tener cuidado. ¿Ven cómo aparece más grasita en el fondo? Por eso hay que prevenirse. No lo voy a dejar mucho tiempo más. Lo voy retirando a los lados porque ahí aún sigue teniendo calor y se seguirá haciendo. A esto no le añado sal porque lleva su sal. Quizás le tenía que haber puesto un poquito de sal a la panceta, pero no es problema. Luego añadimos sal al conjunto. Y en el centro vamos a poner el tomate, que es milagroso para limpiar nuestros fondos y para arrancar todos los jugos que han quedado en el fondo procedentes de la panceta, del chorizo y de las verduras. Bueno, pues dejadme un momentito que se fría bien, porque el tomate tiene que freírse bien. El tomate da su sabor más intenso conforme más lo freímos. Cuando más insistimos en la fritada del tomate, más sabor o más intensidad de sabor va a tener nuestro guiso. Así que tiempo al tiempo y regresamos cuando nuestro fondo de tomate esté terminado. Volvemos, que nuestro tomate está ya... Lo que nos hace ver que el tomate está frito es cuando en el fondo vemos aceite. Eso quiere decir que no hay agua. Es decir, que el tomate ha perdido su agua. Bien, pues aquí vamos a añadir el pimentón. Es posible que alguno diga, pues el chorizo lleva pimentón, y lleváis toda la razón del mundo, el chorizo lleva pimentón, pero bueno, vamos a insistir con un poquito más, y además este pimentón le va a dar, como es de la vera, le va a dar ese tono ahumado que tiene el pimentón de la vera, que siempre viene bien con los arroces. Va como una cucharada de café de pimentón. Y ahora ya sí que fiesta grande. Mezclamos todo. Y aquí en una orillita voy a poner gracias Amparo, voy a poner el azafrán. El azafrán, pues como todo, si se tuesta un poquito, da mucha más intensidad de sabor y de color a nuestro guiso. Ya está, suficiente.
azafrán de Jiloca, aragonés, que para eso estamos en el Reino de Aragón, en lo que fue el Reino de Aragón. Nuestra base está preparada y tiene un aspecto estupendo. Aquí vamos a añadir nuestro arroz. El sofreír el arroz, yo no soy muy partidario de ello, porque considero que no le añade mucho. Y normalmente no lo hago, pero en este caso sí lo voy a hacer. Va 1 kilo de arroz, que en los cálculos, con 1 kilo tenemos para 10 personas, y es lo que nos cabe en esta paella, 1 kilo de arroz. Arroz de Cullera, variedad albufera, generosidad y gentileza de esas buenas personas que nos han visitado y que aún al día de hoy todavía están con nosotros. Bien, pues ahí está la base de nuestro arroz de lomo y chacina. Tan solo nos faltaría añadir el agua. Yo lo voy a cortar para que el arroz no se me arrebate. Eso lo podríamos dejar ahí esperando a añadir el agua en el momento más adecuado, porque saben ustedes que el arroz no espera a nadie. Entonces es preferible tener a los frailes ya sentados en la mesa y echar el arroz a que el arroz tenga que esperar a que los frailes se sienten a la mesa. Entonces voy a asomarme al comedor, que lo tengo ahí al lado, y si veo que los frailes andan llegando, entonces echar el arroz. Si no hay nadie en el comedor, esperaré a que aparezcan los hermanos. 1 minuto y volvemos para añadir el agua al arroz. Me acabo de asomar a la iglesia, al coro, y los frailes andan ya con los amenes finales. Así que voy con el agua al arroz. Voy a encender. Ya saben que el agua en el arroz se mide el doble, pero ya saben que el doble en volumen, porque 1 litro llega hasta aquí, pero si hubiera echado el arroz en este jarro, el arroz hubiera llegado hasta aquí. Con lo cual, si ponemos el agua a 1 kilo de arroz, 1 litro de agua y un poquito. Ya está nuestro arroz chisporroteando. Y le añadimos el agua de nuestra fuente de la juventud. El gran misterio es colocar el arroz para que quede perfectamente situado y no haya zonas donde haya más arroz que en otras. Echamos nuestra agua y ahora es el momento de añadir el principal ingrediente, que es el que da nombre al plato, el lomo. Permítanme, tengo las manos bien lavadas, que los coloque a mano, porque así hago una distribución más correcta del lomo. Ya les digo que hagan la cuenta de que tiene que haber al menos 2 trozos de lomo por persona. Ya que he rellenado bien los huecos, voy a continuar con la paleta. Bueno, pues aquí estamos.
Y este caldito que ha quedado aquí, que son jugos del lomo, los devolvemos a su dueño. El arroz requiere de 10-12 minutos de cocción. 12 minutos, 10 quizás sean pocos, pero yo les digo 10, porque a los 10 ya hay que estar pendientes. Cuando esté el arroz ya les diré yo un truquito para saber cuándo el arroz está, pero si hemos puesto el agua correspondiente no hay ningún problema. Dejémoslo bailar a ritmo de los borbotones y volvemos casi a punto de hincar el diente. Les digo el misterio del arroz. No sé si lo escucharán. Voy a quitarme el micrófono. El arroz, cuando está, hace un traqueteo, chisporrotea, ¿lo oyen? Esa es la prueba de que en el fondo de la paella ya no queda nada de líquido. Esa es la prueba que yo sigo cuando tengo el arroz. Afino el oído a la paella y si veo que el arroz anda canturreando, entonces es que nos tenemos que añadir todos a la fiesta. Pues nuestro arroz está. Aquí tengo mi cucharita porque durante la cocción lo he ido probando, porque el punto de sal uno se lo da, como a todas las comidas, hacia el final. Pues toca servir. Consejo, aquí tienen un dicho para ello, pero no recuerdo, que el arroz tiene que esperar un poquito, reposar un poquito antes de servirse. Y una cosa muy importante para el servicio. Bueno, no me digan, el aspecto de la paella es maravilloso. El arroz hay que removerlo. Hay que removerlo, ¿por qué? Pues porque el grano de arroz, al enfriarse, se contrae y vuelve a su forma y digamos que se despegan unos de otros, se suelta y queda mucho más apetecible, no queda tan apegotonado. Entonces el que sirve la paella pues ha de tener en cuenta que la paleta que va a servir la tiene que remover un poquito. Este plato, que es el plato del servicio, va a llevar más de 2 por cabeza, que decía antes. Pues aquí tienen un delicioso plato de arroz de lomo y chacina, dedicado a mi abuelo Ramón, hoy o mañana, día de San Ramón, y dedicado muy especialmente a todas esas bellísimas personas que han estado estos días de agosto por nuestra hospedería, compartiendo con nosotros este entorno de felicidad y de paz que tenemos en Santo Espíritu. Y al dejar nuestro plato, veo aquí una postal que me llegó de Wisconsin, o al menos pone ahí la fotografía Wisconsin, un tal Abraham, estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Una vaquita lechera. Y como siempre y para siempre, buen provecho y paz y bien. Y nos vemos el lunes próximo.